La pregunta del millón. Además, en este caso el millón es realmente el millón. ¿Cómo se van a financiar las próximas campañas electorales? Tenemos elecciones acá nomás, a la puerta de la esquina, y ya sabemos que buena parte de los líderes políticos y exmandatarios o quienes han tenido algún puesto público, alcaldías también, están investigados por haber recibido plata mala vida para financiar sus campañas. Percy Medina es jefe de IDEA Internacional, está con nosotros y nos va a ayudar a comprender cuáles son los mecanismos que se tienen que aplicar para que no se repitan las historias del pasado, del reciente pasado. Además, Percy, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto hablar contigo. Muy buenas tardes. Efectivamente, la Comisión de Constitución del Congreso ha aprobado esta semana un dictamen para cambiar la legislación sobre financiamiento de la política, y ese dictamen tiene que ser discutido en las próximas semanas antes del 28 de septiembre en el Pleno y debe ser aprobado para que pueda regir para las elecciones del 2021. Entonces es un tema de absoluta actualidad y ciertamente importantísimo para regular el proceso electoral, porque define cómo es que se va a dar la campaña en la medida en que se regula cómo entra el dinero a la política y cómo es que se transparenta, ¿no? Hay un tiempo límite para cambiar la legislación electoral, así que ¿cuánto tiempo le queda al Congreso para terminar con este trámite, digamos? Bueno, le quedan menos de 20 días, ¿no? Ajá, porque esta legislación tiene que ser aprobada por el Congreso y luego promulgada por el presidente de la República, y si no está promulgada hasta el 28 de septiembre, entonces adquiere vigencia, pero para la próxima elección. Entonces es muy importante, si queremos nuevas reglas, que el Congreso apruebe este dictamen ya y que se promulgue y esté vigente. Queremos es un verbo que no se puede conjugar cuando hablamos del Congreso de la República, porque hay que decirlo, lo que quiere el Congreso de la República no necesariamente lo quieren todos los peruanos. Están en voluntad de aprobar esta ley. Nos gustaría, Percy, que nos recuerdes además cuáles son los cambios que se plantean en ella. Yo creo que es una norma que tiene muchas ventajas, y por eso habría que recordarle al Congreso que hay un compromiso de desarrollar en primer lugar el mandato del referéndum. El referéndum estableció principios que tenían que ser desarrollados en la ley. Y este dictamen a mí me parece que es un avance significativo en varios temas. Se establece, por ejemplo, que hay que bancarizar a partir del 10% de la UIT, a diferencia de lo que ahora se establece que es una UIT, es decir, se bancariza a partir de 430 soles en lugar de lo actual, que son 4.300 soles. Antes se decía, no se puede bancarizar con menos de una UIT, o en general no se puede bancarizar porque es muy difícil ir al banco, hacer la cola, etcétera. Pero hoy día, para bancarizar, uno necesita un teléfono, no necesita ir a hacer una cola en un banco. Con un yape ya está ya. Eso, exactamente, ¿no? Desde una transferencia a través del teléfono, desde un yape, un pago con tarjeta de crédito, todos esos son mecanismos de bancarización. Entonces sería una manera de dar rastreabilidad a los fondos. Ese es un tema muy importante. Luego se establece que va a haber informes a lo largo de la campaña, cosa que se había eliminado. Se establecen sanciones de verdad, porque lo único que había eran multas que no se pagaban. Entonces la idea es que se sancione también políticamente a los partidos que no cumplan, ¿no es cierto? Todo eso me parece que va a ser significativamente mejor que lo que tenemos ahora y va a mejorar el proceso electoral de manera tan tangible que creo que el Congreso no podría negarse a aprobar. De acuerdo. Los riesgos de que se pitufee, o sea, ya el pitufeo existía en la legislación anterior. Obviamente para pitufear ahora tendrías que dividirlo en montos chiquitititos. ¿Existirá el riesgo o sería demasiado evidente, Percy? Siempre hay un riesgo, pero el monto que se estableció como monto máximo para donación individual personal, yo creo que es bastante razonable, ¿no? Es un monto que debería permitir que si alguien hace esa donación la haga de manera pública. Y eso tendría que transparentarse por completo, ¿no? No hay ninguna razón para que se oculte, y hay que decirle eso también a los donantes, porque muchas veces son los donantes los que dicen yo dono, pero prefiero no aparecer. No, eso no existe, eso no puede existir, porque eso lo que fomenta es la donación por debajo de la mesa y muchas veces de poderes ilícitos, el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de personas, etcétera. Entonces los donantes lícitos tienen que donar sobre la mesa de manera transparente, dando el ejemplo.
Uh-huh. Muy bien, Percy, pero entonces tendremos nuevas reglas de juego y los partidos esperemos que las acaten. Tal vez el miedo al que se someten hoy día los nuevos candidatos, después de lo que ha pasado con los candidatos anteriores, marque una diferencia, ¿no? También ha cambiado el castigo para quienes hacen ese tipo de fraude o de trafa para recibir dinero en las campañas, ¿no es cierto? Bueno, hoy día además tenemos el delito penal, ¿no es cierto? Antes era una falta administrativa, ¿no? Así es, era una multa. Uh-huh. Hoy día hay un delito. Entonces, quienes piensen tener doble contabilidad, recibir sobres por lo bajo, etcétera, tienen que pensarlo 2 veces, porque se someten a la posibilidad de ir presos. Uh-huh. ¿El financiamiento público será posible? No se estableció un financiamiento público de campaña, es una pena, pero lo que se está haciendo es cambiar la llamada franja electoral. Hay que recordar que hay otro cambio muy importante y es que no se puede contratar publicidad en radio y televisión. Uh-huh. Tendremos por primera vez una campaña presidencial sin avisos pagados en radio y televisión. Eso quiere decir que la franja, la llamada franja, tiene que cambiarse para servir a su finalidad, que es informar a la gente y permitir a los partidos mostrar sus propuestas de campaña. Entonces, el dictamen también avanza un poco en eso, es una franja más flexible, es una franja más amplia también, de 30 días pasa a 60 días. ¿Y la franja es gratuita o la costea el Estado? La costea del Estado, es gratuita para los partidos y la costea del Estado. Eso a algunas personas les cuesta entender, porque estábamos acostumbrados al bombardeo de avisos electorales, pero cuando uno viaja, y no sé si te ha pasado, Percy, a ti te debe haber pasado 1000 veces porque has viajado por esos motivos, cuando uno llega a contextos de elección en otros países, no ve ni una sola propaganda por televisión. La idea es que no gane el que tiene más plata, ¿no es cierto? Sino que haya cierta igualdad, ¿no? Efectivamente. Y la franja debería servir además para informar, para que la gente compare propuestas. Ese es el otro elemento, ¿no? Que habrá que cuidar, que la franja no sea un espacio en el que se pone el jingle, el bailecito, la canción pegajosa, sino que sea un espacio que de manera comunicativa, amena, por supuesto nadie quiere discursos aburridos, ¿no? Pero que dé la posibilidad de plantear propuestas, que la gente compare. Este quiere ofrecer A, esta otra candidata ofrece B y este otro candidato ofrece C. Entonces, entre estos A, B y C, yo elijo tal, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Percy. Vamos a ver finalmente, tenemos 20 días para que el Congreso haga su trabajo y para que la situación cambie, ¿no? Y una cosa importante sería que los esfuerzos de la Comisión de Constitución por hacer un avance bastante importante en materia de regulación no se vean disminuidos en el Pleno. En el Pleno, ¿no? exactamente. Ese es otro temor. Ahí en el Pleno se empiezan a cambiar las cosas y a veces los cambios son para peor y no para mejor. Acabamos de ver que Podemos Perú ha cambiado su voto, por ejemplo, en el sentido de los que postulan con una sentencia en primera instancia, ¿no? Los ánimos empiezan a moverse de acuerdo con los intereses también, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Esa es una reforma que también habría que ratificar en segunda votación, porque es muy importante no tener gente condenada, ¿no? Postulando. Vamos a explicárselo a todos los congresistas a ver si lo entienden. Muchísimas gracias, Percy. Muchas gracias por la información y por la entrevista. Son las 2:45 de la tarde. El poder en tus manos.